el mundo, en nuestra familia, en nuestros trabajos, hay obstáculos que enfrentar. Hay obstáculos que solo pueden vencer de la mano de Dios. Hay obstáculos que solo podemos vencer por medio de la oración, por medio del ayuno, venciendo las batallas espirituales. Y estamos en un momento de una transición en este país. Y ahorita donde estamos hablando del libro de Josué, el libro de Josué es un momento de transición, donde el pueblo de Israel ya no más esclavo. Allá quedó el desierto, allá quedó la esclavitud. Entonces el pueblo de Israel llega un momento donde está viviendo una transición de vivir en el desierto por 40 años a llegar a la tierra prometida, de vivir allá vagando por el desierto en Éxodo a llegar a ver realidad cumplida las promesas que Dios había hecho en cada uno de ellos. Quisiera que nos fuéramos rápidamente a la palabra de Dios en el libro de Josué, capítulo 3, versículos 1 y 2. Josué 3, versículos 1 y 2. Lo podemos leer sentado, si quiere ponerse en pie lo puede hacer como su corazón le ponga. Lo tenemos todos juntos. Josué 3, versículos 1 y 2. Amén. Y leemos la palabra de Dios en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así: Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín, y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento. 3 días esperaron. Oremos juntos. Padre bendito celestial, te damos gracias por tu infinita misericordia que nos permitiste poder ver el amanecer, poder ver nuestras familias, nuestros hogares, nuestros esposos, nuestras esposas, Señor. Gracias por tu infinita misericordia que nos das el privilegio de estar esta noche acá, Señor, con un solo propósito: aprender y saber de tu palabra y ponerla en práctica, Señor. Espíritu Santo, toma el control de mis labios, de mi mente y de mi corazón. Que seas tu Espíritu Santo usando, Señor, mis labios. Señor amado, te suplico que uses a este siervo inútil para tu honra y tu gloria. Quita de mis labios cualquier palabra vana que no sea de edificación, Señor. Háblale a este pueblo en este lugar, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. El tema de esta noche se llama Dando pasos de fe. Dando pasos de fe. Cruzando tu Jordán. Yo no sé cuál es el Jordán que usted tiene que atravesar. Puede ser un problema financiero, puede ser un problema de salud, puede ser una dificultad en la familia, es un proyecto de vida o un ministerio que usted quiere emprender, pero es el momento donde tenemos que cruzar el Jordán. Es el momento donde ya llegamos a la tierra prometida, donde ya dejamos la esclavitud, donde ya dejamos el desierto de la vida que llevamos en Egipto. Llevamos un momento donde estamos a la orilla del Jordán, pero solamente hay un obstáculo para poder llegar a esa tierra donde fluye leche y miel. Solamente hay un obstáculo para llegar a la tierra que el Señor nos prometió, y como el Señor es fiel y Él cumple sus promesas, Él ha dicho y Él hará. Pero falta que pasar un otro obstáculo, cruzar un río, el Jordán. Vamos al contexto histórico. El pueblo de Israel y su líder Josué, después de 40 años, está cerca de llegar a la tierra prometida, pero tenían enfrente a un gran río, profundo y acaudalado. Si pudiera hacer una comparación, es como que usted en tiempos de lluvia quiera cruzarse el río Bravo o cualquier de esos ríos acaudalados para pasar aquí a Estados Unidos. Entonces el pueblo de Israel estaba frente a un otro obstáculo. Por eso que se llama esta serie Venciendo los Obstáculos. Pero ¿cómo vamos a poder cruzar ese Jordán? ¿Cómo vamos a poder vencer los obstáculos? Con fe en el Señor. Por eso se llama Dando pasos de fe, cruzando tu Jordán. Enfrente tenían el Jordán y tenían que cruzarlo. Debido a la dificultad del clima, solo un milagro
podía ser, tenía que suceder para que ellos pasaran. El río Jordán, en tiempos donde pasó el pueblo de Israel, es en tiempo de la primavera, en el tiempo de la lluvia, donde las aguas del monte Hermón y las demás montañas bajan hacia el Jordán. Entonces dice que el río se desbordaba. Es un momento en donde el río está en lo más profundo y acaudalado, donde es imposible pasar caminando, es imposible pasar nadando. Entonces, solo un milagro de Dios podría hacer que el pueblo de Israel cruzara ese Jordán. Pero ¿cómo podemos ver los milagros? ¿Cómo podemos ver que ese Jordán se detenga? ¿Cómo podemos ver que la mano de Dios se mueva a nuestro favor y que haga ese milagro? Con fe en el Señor. La fe, hemos dicho claramente, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El pueblo de Israel confiaba en las promesas de Dios. Ellos sabían que tenían que pasar el Jordán y que Dios iba a hacer un milagro para que ellos pasaran. Para ellos llegar a la tierra prometida deberían de confiar, depender de Dios totalmente para llegar a la tierra que fluye leche y miel. Tenían que ver las promesas de Dios hechas realidad en su vida. ¿Para qué Dios pone obstáculos en su vida? ¿Para qué Dios pone obstáculos en mi vida? Es para demostrarnos y hacernos entender que dependemos de Dios absoluta y exclusivamente. No podemos hacer nada si la mano de Dios no se mueve a nuestro favor. Cuando dependemos de Dios es que tenemos más fuerza, porque dice, en mi debilidad tu poder se perfecciona. Entonces el pueblo de Israel tenía que tener fe y confiar en el poder de Dios para poder cruzar ese Jordán. Tenían que confiar, aprender a depender de Dios. Por eso que el tema central de este sermón se llama dependencia total de Dios. El versículo 3, el capítulo 3 del libro de Josué, Dios les está mostrando al pueblo de Israel que tienen que depender de Él totalmente para hacer realizadas sus bendiciones, para hacer realidad llegar a la tierra prometida. No podemos confiar en nuestras fuerzas, en nuestro entendimiento, en nuestro conocimiento. Todo debe tener que ser en las fuerzas de Dios. Mi profesor de predicación bíblica me dijo algo. Allá arriba en el púlpito no es la teología ni el conocimiento bíblico, es el poder del Espíritu Santo usándonos. No importa qué tanto conozcamos teología, aquí somos el Espíritu Santo y nosotros. Por eso es que tenemos que buscar el poder del Espíritu Santo al mover de subirnos acá, ya sea a cantar, a ministrar. Sin el poder del Espíritu Santo no podemos hacer nada. Y lo vamos a ver bíblicamente esta noche. Pero el primer punto que quisiera tocar es esperando, confiando en Dios frente a los obstáculos, las dificultades. Esperar, confiar frente a los obstáculos, frente a los problemas, frente a las situaciones. Yo no sé cuál sea su dificultad, yo no sé cuál sea su problema, ni cuál sea su situación que está viviendo en su hogar, en su familia, en su trabajo. Pero sí sé que si esperamos y confiamos en Dios, Él responderá. Pacientemente esperé a Jehová, pacientemente, y Él concederá las peticiones de su corazón. Mire, versículos 1 y 2. Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. El primer punto que quisiera tocar esta noche es que usted tiene que levantarse y cruzar ese Jordán. Pero para cruzar ese Jordán usted tiene que salir de Sitín. Sitín significa el lugar donde hemos quedado estancados, parados. Usted tiene que salir de Sitín y avanzar el Jordán. Sitín significa es no avanzar. El pueblo de Israel tendría que salir de Sitín y avanzar hacia el Jordán, no importando lo difícil que estaba. Cuando salimos de Sitín y avanzamos hacia el Jordán, es cuando queremos avanzar en nuestra vida espiritual, es cuando queremos avanzar en nuestra vida secular, es cuando queremos avanzar en nuestra comunión con Dios. Cristiano que no avanza, no es bendecido. Tenemos que avanzar, buscar el blanco perfecto que es Cristo. Avanzar, salir de Sitín. Pero el primer punto dice, esperar en Dios que era el pueblo de Israel esperó 3 días
junto a la orilla de Jordán, esperando que Dios obrara el milagro. Reposar, descansar en Dios en los problemas y las dificultades. Confiar en Dios significa esperar. Esperar. A veces Dios hará el milagro en una semana. A veces Dios hará el milagro en un mes. A veces Dios hará el milagro en un año o en 3 años. La fe significa confiar en Dios. Esperar. El pueblo de Israel esperó 3 días. Reposó, dice. 3 días esperando para que Dios diera la señal. Esperando las señales de Dios para poder avanzar, para poder hacer realidad ese milagro. Entonces, aun cuando todavía no se le había dicho cómo pasarían el Jordán, ellos marcharon con fe. Usted no sabe cómo Dios va a solventar ese problema. Usted no sabe cómo Dios va a responder en esa dificultad. Usted no sabe cómo Dios va a obrar sanidad en ese familiar. Pero usted tiene que avanzar, tiene que marchar con fe. ¿Qué significa marchar con fe? Buscar de Dios. Los problemas, las dificultades no nos pueden parar. Ninguna dificultad nos puede estancar. Es fácil predicarlo de acá. Pero cuando vienen las dificultades, los problemas, lo primero que queremos hacer es no venir más a la iglesia. Mucho menos saber de Dios ni leer la Biblia. Cuando vienen las dificultades, es cuando nuestras emociones y nuestra mente pelean con la fe. Que su temor no sea más grande que su fe. Que su fe sea más grande que sus temores. Amén. Tiene que avanzar, marchar con fe. Caminemos por fe avanzando siempre dependiendo de Dios en todos los proyectos de la vida. Esperar en Dios significa que Él hará el milagro. Espere en Dios antes de cruzar su Jordán. No podemos adelantarnos a la voluntad de Dios. No podemos anteponernos a la voluntad de Dios. Debemos esperar que Dios dé la señal, que Dios nos diga cuándo es el momento de seguir hacia adelante. Cuando tomamos decisiones fuera de la voluntad de Dios, es cuando caemos en ese Jordán acaudalado y nos estamos ahogando. Es cuando pedimos ayuda a Dios. Recuerdo allá en mi pueblo, muchos aprendieron a nadar, pero a la fuerza, porque los tiraban. Recuerdo que una vez en un balneario tiraron al hijo de un pastor y solo decía Hugo, Lino, Julio, Beto. ¿Y quién le ayudaba? Pues nosotros creíamos que él podía nadar. Damos por entendido, pero a los 22 años todavía no sabía nadar. Entonces igualmente, cuando nos tiramos al Jordán sin esperar en Dios, comenzamos a pedir ayuda, nos comenzamos a ahogar. Pastor, ore por mí. Hermanos, ore en mí la dificultad. Porque no esperamos la señal de Dios. Así nos estamos ahogando. Entonces, eso es bueno, esperar en Dios antes de cruzar su Jordán. Espere en Dios. Mira el siguiente punto. Caminando con fe, que Dios nos guiará y dirigirá nuestro camino. Caminar con fe significa buscar la voluntad de Dios. Caminar con fe significa dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Guiarnos por Dios y el Espíritu Santo. Porque a veces mis emociones, mi raciocinio humano cree que puede hacer las cosas por sí mismo. Pero cuando yo me dejo guiar por el Espíritu Santo y por la voluntad de Dios, es cuando comienzo a depender de Dios y no de mis emociones. A depender de Dios y no de lo que yo creo o pienso en ese problema. Josué, versículos 3 y 4. Mire lo que dice. Versículos 3 y 4. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuando vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella
haya distancia como de 2000 codos y no nos acerquéis a ella. Cuando veáis el arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios. El Espíritu Santo que mora en nosotros es que la presencia de Dios está con nosotros todos los días, en cualquier momento. El arca del pacto simbolizaba la presencia de Dios de Israel. Israel iba a ver los milagros siempre y cuando se dejara guiar por la presencia de Dios. El arca del pacto los iba a dirigir cómo hacer realidad ese milagro. El arca del pacto los iba a dirigir cómo poder cruzar ese Jordán y poder vencer ese obstáculo. Debemos de dejar dirigirnos por la voluntad de Dios y el Espíritu Santo antes de tomar decisiones. El pueblo debía seguir el arca y caminar en pos de ella para saber que Dios los estaba dirigiendo. ¿Cómo podemos saber que Dios nos está dirigiendo o que es el Espíritu Santo que nos está dirigiendo en el momento de las dificultades, en el momento de tomar decisiones? ¿Cómo saber que mis decisiones están siendo tomadas en base a la voluntad de Dios y no en base a lo que yo creo o lo que yo pienso? Es porque todo lo que está saliendo, todo lo que usted está haciendo, Dios le está respondiendo. Cuando las cosas comienzan a salir mal es porque no consultamos a Dios. Cuando las cosas comienzan a salir mal es porque no nos supimos dirigir por el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo es el GPS espiritual que nos dirige y nos guía. ¿Cómo puede saber usted llegar de aquí de Valle San Fernando y llegar a Montebello más rápido o por un buen camino? Por medio del GPS lo lleva. Igual, en el momento que entramos a la vida, a esos túneles, a esos obstáculos, a esos momentos difíciles, a esos momentos de problemas, de dificultades, lo único que nos podemos dirigir es a través del Espíritu Santo. Es el único que nos puede guiar. Entonces, el pueblo de Israel, antes de cruzar el Jordán, debían de seguir la voluntad de Dios y la dirección del Espíritu Santo. Antes de tomar una decisión tenemos que tomarla bajo la voluntad de Dios y bajo la dirección del Espíritu Santo. No tome decisiones sin consultar a Dios. No intentemos cruzar el Jordán sin haber escuchado a Dios, porque nos podemos ahogar. No podemos cruzar el Jordán sin buscar la voluntad de Dios. Él es el que nos dirige y el que nos guía. Mira lo que dice ahí. Y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas y los sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. El pueblo de Israel no podía caminar ni avanzar o seguir hacia adelante si el arca del pacto no iba delante de ellos. El arca del pacto era la señal que la presencia de Dios iba ahí. Igualmente, el Espíritu Santo es el que nos dirige y nos tiene que llevar a los caminos donde Dios quiere llevarnos, no donde nosotros queremos. Proverbios 16, 19, mire lo que dice Proverbios 16, 19. Proverbios 16, 9, perdón. Proverbios 16, 9. Amén. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Como hombres, como ser humano, nuestro corazón piensa en miles de cosas. Y cuando tomamos decisiones en nuestras emociones, en nuestro corazón y no basadas en la voluntad de Dios, es cuando fallamos. Es cuando se nos hace difícil cruzar el Jordán. Pero ¿qué dice aquí el proverbio? El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Muchas veces allá afuera queríamos en nuestra mente buscar una iglesia, pero más nuestro corazón nos dejaba porque nuestro corazón estaba en otras cosas. Pero al final es Dios quien endereza los pasos.
¿Qué significa? El hombre puede hacer planes, pero al final se cumplen los planes de Dios, los propósitos de Dios. Usted puede tener planes, estamos al inicio de un año, puede ser planes de aquí a octubre, pero al final lo que va a pasar son los planes que Dios tiene para su vida, porque detrás de esos planes Dios tiene un propósito. Detrás de ese problema, detrás de esa dificultad, de esa adversidad, de esa situación difícil, de ese sufrimiento que usted esté viviendo, Dios tiene un propósito. Dios quiere glorificarse, pero permítale que Dios sea el que obra el milagro y no sus fuerzas. Busquemos la dirección de Dios. Dios es soberano. Como dice la alabanza, sendas Dios hará donde piensas que no lo hay. Muchas personas este día pensaron que ya no va a haber camino para nosotros, que ya no van a tener espacio en este país. Muchos ahora se fueron a dormir pensando que qué pasará el día de mañana, preocupados que cómo le van a hacer. Pero senda Dios sabrá donde quiera que no lo hay, porque nuestra confianza está en Dios. Nuestra adversidad no depende de un político ni de un presidente. Nuestras bendiciones dependen única y exclusivamente de Dios. Él tiene el control de todo. Y el siguiente punto, este es muy importante, la consagración y santificación para ver los milagros. La santificación es la preparación espiritual para comenzar a ver las bendiciones espirituales de Dios. Apartarse para Dios, santificarse para Dios significa, es un tiempo de preparación para comenzar a ver los milagros que Dios hará en su vida, comenzar a ver los milagros que Dios va a hacer en su familia, comenzar a ver los milagros que va a hacer en su trabajo, comenzar a ver los milagros que va a hacer en sus hijos, en su familia. Mire lo que dice Josué 3:5, ahí donde estamos, versículo 5. Ya dijimos que primeramente tenían que guiar por la presencia de Dios por el arca del pacto. Y el siguiente requisito para poder cruzar el Jordán, para ver la tierra prometida, es santificarse. Versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santifíquense porque Dios va a hacer milagros y maravillas mañana entre nosotros. Esa palabra que le dio Josué al pueblo de Israel es la palabra que Dios le da a usted esta noche. Es la palabra que Dios le está dando a cada uno de nosotros. ¿Acaso el Dios de Israel que abrió el mar rojo, que abrió el río Jordán, el que hizo milagros en el desierto, es otro Dios que nosotros adoramos? No, es el mismo Dios. Santificarse significa un requisito necesario para poder entrar en la presencia de Dios, para ver las bendiciones y la maravilla y los milagros de Dios en su vida. Es necesario la santificación, ya que el cruce de Jordán significaba un milagro sobrenatural, algo que Dios iba a hacer a favor de su pueblo. ¿Qué significa santificación? Significa apartarse, consagrarse para Dios. No estoy hablando de ser santurrones ni religiosos, estoy hablando de apartarse para Dios, de consagrarse para Dios. Quiero decirle esta noche que un cristiano que no esté buscando la santidad de Dios, que no esté buscando la comunión con Dios, difícilmente va a ver ahora los milagros en él, difícilmente va a ver las bendiciones de Dios en su familia, difícilmente va a ver esos milagros que otros están viendo. Para comenzar a ver los milagros en su hogar, en su familia, en su trabajo, tenemos que comenzar a buscar de Dios. Santificación, apartarse para Dios. ¿Qué significa santificarse? Separarse para Dios. Separarnos del mundo y todas sus atracciones. Los enemigos del cristianismo, la carne, el mundo y Satanás. Tenemos que apartarnos de todo eso. Limpiarnos de toda inmundicia y pecado. Dios siempre bendice la obediencia. Dios nunca bendice la desobediencia. Bíblicamente lo podemos comprobar, que siempre Dios bendijo la obediencia de su pueblo. Siempre.
Y siempre Dios, cuando hubo desobediencia, Dios no obró milagros en su pueblo, más bien obró en castigo. Santificarse es buscar y humillarse ante Dios, que Él sea el que tenga el control de nuestras vidas. Segunda de Crónicas 7:14, lo hemos leído muchas veces. Mire lo que dice, Segunda de Crónicas 7:14. ¿Qué es santificación? Ahí adelantito, Segunda de Crónicas 7:14. Lo tenemos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y ahora están abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. Si su pueblo se humillare, ¿qué significa humillarse? Decirle a Dios que yo no puedo más, porque tú tienes más fuerzas que yo. Humillarse a Dios, decirle que nosotros no podemos hacer nada, que mis fuerzas no pueden hacer nada, pero que las fuerzas de Dios tienen más poder. Si su pueblo se humillare, humillarle a Dios, decirle, aquí está este problema, aquí está esta situación, seas tú tomando el control, seas tú obrando, porque en mi debilidad se perfecciona su poder. Entonces dice, si su pueblo se humillare sobre el carne y buscar en mi rostro y convirtiendo de sus malos caminos, entonces yo iré de los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos, hasta mis oídos, estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración de este lugar. ¿Qué significa? Que cuando buscamos la santidad de Dios es cuando estamos más cerca de Él. Separados de Él, nada podéis hacer. Así de fácil. Separados de Dios no podemos hacer nada. Podemos intentar 1,000 veces en nuestras fuerzas, en nuestro conocimiento, en nuestro raciocinio, pero separados de Dios nada podéis hacer. Deje su problema, deje su dificultad, deje su adversidad, deje su enfermedad, deje todo lo que tenga en su vida a Dios, porque Él tiene el poder, el dominio y la potestad de obrar en cada milagro. Sigamos hacia adelante, versículos. Josué. La confianza y la fe que Dios está en nosotros en cualquier obstáculo. ¿Cuál es la confianza? La fe que Dios está con nosotros en los obstáculos. ¿Cómo saber si Dios está conmigo en medio de esa adversidad, en medio de esa dificultad? Dios siempre está a nuestro lado, aunque a veces no lo podamos sentir. Aunque a veces sintamos que estamos por momentos difíciles y que Dios no está con nosotros, no. Dios siempre está a nuestro lado, en las bendiciones y en las dificultades. Dice que allá en Mateo 28:9, que estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es una promesa. El hecho que estoy viviendo una adversidad o estoy yo sufriendo por un problema, o el hecho de que yo no sienta que Dios me está apoyando en esta situación, no significa que Dios no esté ahí. Dios está trabajando en su dificultad, hermano. Dios está trabajando en su problema. Dios está trabajando en su familia para poder restaurarla. Vamos a ver versículos 7 y 11, ahí mismo en el 3. La confianza, la fe que Dios está con nosotros en los obstáculos. Josué 3, versículos 7 y 11. Lo tenemos. Versículo 7, mire lo que dice. Entonces Jehová dijo a Josué: de este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel,
para que entienda que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo: cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y el 9, y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceremos que el Dios viviente está en medio de nosotros, y que Él echará delante de vosotros al cananeo, al geteo, al heveo, al fereceo, al jeruseo, al amorreo, al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Dios le hace una promesa a Josué: como estuve con Moisés, estaré contigo. Una promesa más linda que Moisés pudo haber recibido. El mismo Dios del pueblo de Israel es el mismo Dios que tenemos ahora. Y si Dios le dijo a José que estuvo con Moisés, estará contigo, así igualmente esa promesa es para cada uno de nosotros. Dios está contigo, hermano, en cualquier dificultad, en cualquier adversidad. ¿Qué le dice a Josué? Desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Por qué le dice a Josué: comenzaré a engrandecerte? Josué por mucho tiempo fue el asistente de Moisés. Josué estaba viendo cómo Moisés hablaba con Dios. Josué estaba viendo cómo Moisés arreglaba los problemas, las dificultades del pueblo y toda la congregación. Pero llega un momento donde Josué ya no solamente un asistente, donde él tiene que asumir el liderazgo y el compromiso de dirigir a ese pueblo hasta la tierra prometida. Y no estamos hablando de 20,000, 30,000 personas. Según los teólogos eran más de 2 millones de personas que tenían que cruzar ese Jordán. Enorme responsabilidad para Josué. Ya no estaba Moisés, que era el que dirigía todo. Entonces le dice: comenzaré a engrandecerte, y así como estuve Moisés, estaré contigo. Es una promesa que Dios le da a Josué para que entienda y comprenda que él en el liderazgo no está solo. En cualquier adversidad que pasara, Dios iba a estar con él. Dios honra a los que le honran. En la ribera de Jordán comenzó Dios a engrandecer a Josué. En la ribera del Jordán. Josué pasó 40 años bajo el liderazgo de Moisés, pero ahora es cuando él tenía que asumir ese compromiso, y Dios le iba a comenzar a engrandecer, a glorificarse. Dios le mostraría que él estaba con él, que el arca del pacto era la señal que Dios estaba con ellos, que no importando la dificultad o lo difícil que estuviera el Jordán, Dios iba a hacer el milagro. Las aguas del Jordán, hermano, no las podía detener el ejército de los cananeos, no la podía detener el rey de Jericó, ni ninguno de los reyes de esas ciudades. El único que podía detener las aguas del Jordán y hacer el milagro es Dios. El único que puede hacer el milagro en su vida, el único que puede obrar en su dificultad, es Jehová de los ejércitos, dijo David. Es Dios, es el único que tiene el control. La fortaleza es nuestra fe, es la confianza que Dios va delante de nosotros peleando nuestras batallas y venciendo nuestros obstáculos. ¿Cuál es nuestra confianza? ¿Cuál es nuestra fe en medio de los problemas, en medio de esas dificultades? Nuestra confianza tiene que ser es que Dios va delante de nosotros y que Dios es peleando las batallas por nosotros. Esos problemas, esas batallas, déjeselos a Dios, porque que sea Dios peleando por nosotros. Igualmente como Josué, él iba el que iba delante del pueblo. Dios va delante de nosotros venciendo los obstáculos. Mire lo que dice Isaías 43, 1 y 2. Isaías 43, versículos 1 y 2.
Isaías 43, versículos 1 y 2. Amén. Esta es una promesa que Dios le da al pueblo de Israel. Y mire lo que le dice. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre mío, eres tú. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarán, ni la llama arderá en ti. No le tema a ese Jordán, porque el Señor está contigo. No tenga miedo de cruzar ese Jordán que usted está viviendo. Puede ser ese problema financiero que lo tuvo atado todo el año pasado. Puede ser ese problema familiar. Tenga fe para poder cruzar ese Jordán. No tenga temor, porque ¿qué es lo que dice Dios? No temas, porque yo te redimí, te puse por nombre. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. No importa la dificultad, el problema que esté atravesando, hermano. Dios siempre se mantendrá a nuestro lado. Dios siempre se mantendrá a nuestro lado. No importa por lo que esté atravesando. No importa la batalla que esté peleando. No importa el sufrimiento que esté pasando. Quiero decirle una cosa. Jesucristo nunca nos desamparará ni nunca nos abandonará. Es una promesa. Jesucristo nunca te desampara ni nunca te abandona. Él siempre está contigo, Él siempre está con nosotros, aunque el problema sea grande, aunque la adversidad sea difícil. Le dice Dios a Josué: destruirá al Eteo, al Ebeo, al Amorreo, al Jebuseo, hasta el diablo feo. Lo vamos a derrotar, pero solamente con el poder de Dios. Esa es la promesa que Dios le está dando a Josué, pero eso significa tener fe, tener confianza. Y vamos al punto importante de este sermón: caminando por fe, con pasos de fe, caminando con Jesús. Cada paso que usted y yo damos en nuestra vida es por fe, es por confianza. Cada situación que vivimos en nuestra vida tiene que ser por fe. Por fe estamos esta noche aquí. Por fe sabemos que estaremos el día domingo. Mire lo que dice versículos 3 y 16 para ir aterrizando. Josué, capítulo 3, versículos 13, de 13 al 16. Siempre en el capítulo 3. Amén. 3:13. Mire lo que dice. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Y las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que estaba al lado de Zaretán. Y las que descendían del mar del Arabá al mar salado se acabaron y fueron divididas. Y el pueblo pasó en dirección de Jericó, dando pasos de fe. Los sacerdotes, los levitas, sabían que ese Jordán que tenían enfrente estaba hondo y estaba profundo, estaba caudalado, que se desbordaba hasta la orilla. ¿Cómo poder avanzar enfrente de un obstáculo? ¿Cómo poder caminar sabiendo claramente que te puedes ahogar ahí? Con fe, dando pasos de fe, en confianza. Cada proyecto que emprendemos, nosotros hacemos, tiene que ser por fe.
Sabemos que Dios hará el milagro. Sabemos que Dios nos llevará a ese lugar. El río estaba en lo más ancho y profundo de la época, en el tiempo de la siega. Solo un milagro haría que el pueblo de Israel pudiera cruzar. Pero los sacerdotes asumieron la responsabilidad y tuvieron fe para dar los primeros pasos. Dice la palabra de Dios que todos somos real sacerdocio, pueblo santo y escogido por Dios. Padres de familia, hermanos, ustedes son los primeros que tienen que dar los pasos de fe para los que vienen detrás de usted, lo sigan. Los sacerdotes tuvieron confianza en Dios y no dieron esos sus pasos con temor, los dieron con seguridad, porque sabían que la presencia de Dios iba con ellos, sabían que Dios iba adelante. Ellos quisieron el mensaje y la palabra de Dios a través de Josué. Aunque el río estaba hondo, ellos tomaron convicción y seguridad. La fe en acción. La fe no es esperar y sentado. La fe no es quedarse en la casa a que le llamen para el trabajo. La fe es acción. Hay fe, hay confianza, pero también tenemos que tener acción. No importa lo agitado ni lo profundo que esté la corriente. No importa que ese Jordán que esté pasando se vea muy acaudalado. Dios nunca nos desamparará. No tema cruzar su Jordán, hermano. Todos tenemos un Jordán que cruzar. Yo tengo un Jordán que cruzar y tengo temores, pero tengo que tener fe. Y el primer enseñanza de este sermón fue para mí, de que con fe en Dios podemos cruzar este Jordán. Hay muchos proyectos en nuestras vidas, en nuestros ministerios, pero también hay temores. Pero tenemos que tener confianza que Dios va delante de nosotros. Josué 1:5, ya lo vimos la vez pasada. ¿Qué le dice ahí? La promesa que leímos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. El mismo Dios que le dijo a Josué que no lo va a dejar ni lo va a desamparar, es el mismo Dios que nos está diciendo esta noche que aunque estemos en dificultad, Él no nos va a dejar ni nos va a desamparar, porque Él siempre estará con nosotros. ¿Acaso el Dios de Josué es otro al que estamos ahorita adorando? ¿Acaso el Dios del pueblo de Israel es diferente al que adoramos ahora? Dios es inmutable, Dios no cambia, Dios es eterno. Pueden pasar 300,000, 400,000 años y Dios no cambia en sus promesas. Él no es hombre ni hijo de hombre para que se arrepiente. Él ha dicho y Él lo hará. Él cumple, Dios es fiel. Josué 13:17, y con esto terminan. Solo vean el milagro que pasó. Josué 13:17. Amén. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto estuvieron en seco firmes en medio del Jordán hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. El milagro sucedió. El río Jordán separaron las aguas y se secó. Es donde Dios obra en el milagro. Mire lo que dice: mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo que hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Como les dije, no eran 20 personas, ni 50, ni 100. Eran más de 2 millones de israelitas. Allá quedó la generación que no confió en Dios. Allá quedó la generación que fue desobediente y se rebelaron contra Dios. Pero hoy la generación que confió en sus promesas, que vio los milagros de Dios. Josué y Caleb son las únicas 2 personas que confiaron en Dios y tuvieron una visión en Dios. Hubieron 10 que dieron un mal reporte y dijeron que todo ahí no está malo, no podemos ir. Hubieron 2 hombres de fe que confiaron que Dios iba a hacer el milagro y los iba a llevar a la tierra prometida. Hermano, levántate y cruza tu Jordán. Confía en Dios, obedece en su voluntad, porque Él nunca te va a desamparar. Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Yo no sé si el sermón se entendió o no fue muy explicativo, solo quiero decir esto. Tenga fe, cruce su Jordán, que no importando lo turbulento que esté en las aguas,
Dios va a estar contigo donde quiera que vayas. Que el Señor les bendiga.